En el cine como en el arte en sí, desde siempre ha bebido de otras influencias artísticas o ha nacido a partir de ellas. Los grandes directores se han basado en los iconos pictóricos para expresar emociones y sensaciones en la pantalla, o simplemente para crear una ambientación acorde con el argumento del film. La pintura siempre ha estado muy presente en el cine, tanto que las grandes corrientes artísticas que comenzaron siendo pictóricas no tardaron en ir acompañadas en sus correspondientes cine afín. Pesadilla antes de Navidad. Esta película se ha convertido ya casi en una obra de culto para los seguidores de Burton. La historia atrapa al espectador y lo introduce en un mundo fantástico y a la vez inquietante. Fue estrenada en el año 1993 con la técnica stop motion, que consiste en aparentar el movimiento de objetos por medio de una serie de imágenes sucesivas. Esto le proporcionó a su director muy buenas críticas y una notable aceptación entre el público. Analizando más en profundidad el film, este es una mezcla de diferentes estilos que se combinan en perfecta armonía. Técnicamente este largometraje alude en muchos aspectos a obras teatrales, ya que hace referencias directas a Shakespeare utilizando una mezcla de comedia, tragedia y haciendo convivir lo fantástico con la realidad. En cuanto a la puesta en escena, este es eminentemente musical, ya que las canciones son una parte relevante del film y ayudan a narrar el mismo. Como suele ser usual en los trabajos de Burton, en lo que se refiere a la escenografía, esta suele estar bastante diferenciada para distinguir y atribuir a cada mundo una estética, una iluminación y unos colores característicos. Este es otro rasgo de Burton. El uso del color es muy importante para sus obras, ya que lo utiliza para transmitir sensaciones implícitas, donde este uso destaca notablemente en su film El cadáver de la novia, del cual hablaremos más adelante. Volviendo de nuevo a Pesadilla antes de Navidad, esta película destaca por su escenografía contrastada entre los diferentes mundos. Halloween Town, con colores opacos, grisáceos y apagados, además de una iluminación tenue. Christmas Town, donde todos los colores son alegres y la iluminación tiene tintes alegres, y la realidad, que vendría a ser una mezcla de las dos anteriores. Y con ello remite un principio del expresionismo, el cual utilizaba los recursos visuales no únicamente con fines estéticos, sino que les confería vida propia para que ellos mismos transmitieran las ideas, como señalará Goethe. El arte no es de remitirse a embellecer nuestra vida y encubrir o reinterpretar lo feo, sino que tiene que aportar vida por sí mismo, crear vida desde sí mismo, hacer vida como el acto más propio del hombre. Siguiendo con la escenografía, también cabe destacar la arquitectura y los elementos decorativos que aparecen en las secuencias, en cuanto a la simetría de los edificios y los elementos angulosos que predominan durante toda la película. Halloween Town nos recuerda una vez más a la ciudad del gabinete del Dr. Caligari, donde los decorados son muy importantes. En Pesadilla antes de Navidad es gracias a las edificaciones, ventanas asimétricas, juegos de luces y sombras que logran crear una atmósfera intensa y crean mundos paralelos. Pero no solo la arquitectura se ve influenciada por la estética, sino que también el tema de la película. Los mundos fantásticos o las diferentes realidades, la muerte y un cierto pesimismo ante la vida. Todo ello remarcado por una estética muy apoyada en las sensaciones y en hacer sentir al espectador empatía por los personajes. En este caso, y por poner un ejemplo, cuando Jack Skellington se siente mal y deprimido, vaga por el bosque, un bosque apagado, lleno de árboles, que proyectan sombras amenazadoras, transmitiendo a la vez una sensación de tristeza y melancolía. Por esto, cambia totalmente cuando llega a Christmas Town, ya que allí los colores son alegres, influenciando al protagonista y al espectador a cambiar su estado de ánimo. Así pues, los colores son muy importantes en la obra de Burton, ya que con ellos logra expresar sus emociones y al mismo tiempo provocarlas en el espectador. El movimiento expresionista surgió en Alemania a principios del siglo XX, durante la República de Weimar, y se manifestó en todas las artes. El cine fue fundamental para la estética de este movimiento artístico. En esta corriente artística hay algunos directores contemporáneos. Uno de ellos es Tim Burton. El cine de Burton posee claramente una base expresionista con un toque gótico. En la estética gótica de Burton tiene mucho que ver con los representantes del estilo gótico contemporáneo. Figuras como Robert Smith, The Cure, Tilo Wolff, Lacrimosa, Evanescence, Tyron, entre otros, reflejan un estilo gótico actual más afín a la estética de Burton que en el estilo medieval original.
Este director estadounidense ha habido trasladar hábilmente y con éxito a nuestros tiempos la estética expresionista de principios del siglo. En sus primeros cortometrajes se puede observar claras similitudes con el movimiento cinematográfico expresionista. Los temas, el tratamiento de los escenarios, la estética, los personajes, todo hace una clara referencia a este estilo. La carrera cinematográfica de Burton va evolucionando como director y con ello surge su cine. Los tiempos estaban cambiando y la innovación que aportaban infinidad de inventos que vieron la luz en el nuevo siglo auguraban una época nueva, unos cambios que no afectaban a todos por igual y que no eran del todo aceptados por la mayoría. Solo los jóvenes artistas, hambrientos de cambios, recibieron esta transformación con euforia, ya que ansiaban romper con lo establecido, lo que dio pie a un nuevo pensamiento y en consecuencia una nueva manera de hacer arte, una arte que huía de lo figurativo para centrarse en las emociones. En definitiva, la estética expresionista y lo que pretendían los que defendían era la búsqueda interior del artista, expresar sus pensamientos y limitaciones. Los temas expresionistas más comunes eran los estados del alma, los miedos, las fantasías y los sueños. El expresionismo comienza con la pintura. En definitiva, lo más característico de la pintura expresionista es el uso del color y la forma, pero sin haber uniformidad en el estilo, la ruptura del ideal clásico de belleza y las perspectivas y una estrecha vinculación con su tiempo. Pero además, en los cuadros expresionistas destaca la unión entre dinamismo y sentimientos, que en ellos se reflejan y que son un espejo al alma del autor. Tim Burton. Timothy William Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California, y empezó en el mundo del cine contratado por la gran empresa Disney. Ahí comenzó como dibujante, pero Burton no acababa de encajar y sus bocetos eran rechazados por parecer poco alegres y algo tétricos, hasta que por fin Disney le permitió rodar 2 cortos que le permitieron por fin hacer lo que a él realmente le gustaba. Resultado de este experimento surgieron 2 largometrajes, Vincent en 1982 y Frankenweenie en 1992. Gracias a estos cortos consiguió varios premios y obtuvo reconocimiento, lo que le permitió realizar su primer largometraje, Las aventuras de Pee-wee. Le seguiría un éxito inesperado, La extraña comedia de fantasmas, Beetlejuice, en 1988. Y gracias a ella, la Warner le permitió firmar la adaptación al cine del cómic de Batman en 1989, película que proporcionó muchos beneficios y además sorprendió por su cuidada estética gótica y la atmósfera oscura que luego caracterizarían al director. Pero no será hasta 1990, con El hombre manos de tijera, cuando Burton será reconocido realmente como un director de prestigio y calidad. Los principales temas que Burton aborda en sus obras son las figuras del hombre contra el mundo, El hombre manos de tijera, los mundos fantásticos, El extraño mundo de Jack, las dobles personalidades, Batman, las diferentes realidades y la imaginación, Charlie y la fábrica de chocolates, el lado oscuro o la lucha entre el bien y el mal, y la muerte. En definitiva, pese a que las temáticas sean diferentes entre sí, tienen un denominador común, y este es el escapar del mundo real y crear nuevos mundos mediante personajes originales, extraños y complejos, que deben luchar contra la norma establecida. A continuación vamos a analizar, comparar y establecer relaciones entre algunas de las películas de Tim Burton mencionadas anteriormente. El hombre manos de tijeras, 1990. Este es uno de los trabajos más aclamados de Tim Burton y que marcó un punto de inflexión en su carrera. El largometraje titulado El hombre manos de tijera, estrenada en 1990. En este film, la estética no es puramente expresionista, sino que podríamos decir que tiene dos, una del mundo de Edward, en el castillo, y otra en el mundo exterior. En este caso, el castillo es el más representativo estéticamente para el tema que estamos tratando, ya que en este largometraje utiliza en ciertos momentos una estética gótica expresionista para recrear los decorados de la vida del protagonista. Esta estética tan significativa de Burton aúna una atmósfera gótica mediante el uso de grandes espacios que juegan con la luz, y el expresionismo viene dado por una arquitectura asimétrica que interactúa con los personajes y los complementa. En este caso, el expresionismo está presente y separado de lo demás por una escalera,
ya que lo que une estos dos mundos y a la vez los separa es una gran escalinata. Dicha escalera hará que los dos mundos choquen. Este es un símbolo muy utilizado en el expresionismo junto al puente. Ahora, siguiendo con los decorados de la película en relación al castillo, también encontramos ciertas semejanzas con la estética expresionista, ya que en ocasiones destacan los grandes ventanales asimétricos y las arquitecturas imposibles, que son como un personaje más en la escena, envolviendo hacia los actores y a la vez interactuando con ellos. En este film, la estética es muy importante, ya que es la que separa más claramente los dos mundos que en ella se representan. Gracias a ella, permite que el mundo de Edward sea mágico, pero a la vez siniestro e inquietante, mientras que el mundo de la civilización se vuelve superficial y frío. Esta característica de utilizar los decorados como medio para transmitir sensaciones y emociones es muy significativa del cine expresionista, ya que en este también jugaba mucho con este concepto para lograr expresarse plenamente y transmitir emociones en cada fotograma. En definitiva, lo que más destaca en esta película en relación al expresionismo son el castillo de Edward, el propio Edward y uno de los trasfondos de la temática, ya que Burton quería hacer un doble juego, contrastando lo máximo de la estética de las dos realidades, tema que seguirá repitiendo a lo largo de sus obras. En este caso, los dos mundos se diferencian por la estética claramente contrastada, uno con sus decorados casi pop y la otra con una mezcla de expresionismo y gótico. Pese a que la película es como un cuento contado por una abuela a sus nietas antes de dormir, esta película juega con la temática de las diferentes realidades. En este caso, la realidad de Edward, un chico con tijeras en vez de manos, encerrado en un castillo, y la del resto del mundo, que vive en sus casas adosadas de colores. Con el paso del tiempo, las obras de Burton han ido evolucionando, al igual que su manera de hacer cine. Ha pasado por diferentes temáticas y distintos registros, pero hay algo en cada una de sus películas, independientemente del tema, que las hace distintivas. Cada una lleva el sello de Burton. En relación a los escenarios y decorados, Burton se fijó claramente en los del gabinete del Dr. Caligari, sirviéndole estos de clara inspiración, porque ya son famosas sus paredes inclinadas, ventanas asimétricas y construcciones que en la vida real no se sustentarían. Esto dando a las películas de Burton un aire de irrealidad, de sueño y fantasía. Se podría decir que en el género de la animación es donde Burton tiene mayor libertad creativa y es donde puede dar rienda suelta a todos sus pensamientos, por muy irreales que estos sean. En este aspecto, la animación en stop motion le permite expresarse con total libertad y dar como resultado unos films originales, extraños y al mismo tiempo fascinantes. El cadáver de la novia. Cox Bride se estrenó en el año 2005 e hizo volver a Burton a sus orígenes del stop motion, pero con una diferencia significativa, la experiencia. Una experiencia que le permitió crear un trabajo más completo y estéticamente más atractivo. Esta película tiene una estética fantástica, misteriosa y una atmósfera mágica donde la muerte es la protagonista. En este largometraje, Burton da un peculiar punto de vista de la vida y la muerte, personificado por un grupo de personajes representativos de cada mundo. En definitiva, es una visión diferente de la vida y la muerte. La historia cuenta la relación entre dos jóvenes que deben casarse por conveniencia, ya que sus familias se beneficiarían con el enlace, pero desde el principio, y como todos los personajes de Burton, estos jóvenes son diferentes y complejos. Victor y Victoria, los dos protagonistas vivos. Pese a estar enamorados, sienten que no encajan en el mundo gris y superficial en el que les ha tocado vivir, pero el personaje principal y más interesante es Emily, la novia cadáver, enamorada, muerta y con el corazón roto es, sin embargo, un espíritu libre y optimista que lo único que quiere es que la amen. Así pues, en este film encontramos personajes complejos que chocan entre sí y con sus mundos respectivos. Como es habitual en los films de este director, los papeles se cambian y en este caso el mundo de los vivos es triste y deprimente en contraposición de un inframundo donde hay fiestas y música de jazz. Burton vuelve a utilizar el color para enfatizar más la diferencia entre estos dos mundos. Mientras que en el mundo de los vivos predominan los colores grises y azules apagados, en el mundo de los muertos imperan los colores vivos, el verde, violeta, amarillos y azules. Entre la arquitectura destacan las paredes inclinadas y las construcciones asimétricas, que ayudan a crear la sensación de mundos paralelos. También hay que destacar
que en el mundo de los vivos impera una estética romántica y gótica. Pero estas no son todas las similitudes que podemos encontrar con el gabinete del Dr. Caligari. Podemos observar que el protagonista de Corpse Bride, Victor, tiene un parecido muy razonable con el sonámbulo Cesare, así como la novia cadáver, Emily, se parece mucho a Jane, la protagonista femenina. Como mencionamos anteriormente con las escaleras en El hombre manos de tijera, hay una escena en la que Emily persigue a Victor por el bosque hasta llegar a un pequeño puente de piedra, y es en este momento donde se adentra por primera vez en el mundo de los muertos. En este caso, el puente es un puente físico y simbólico, un puente hacia el mundo de los muertos que conecta ambos mundos.